vamos a hacer con tribunal de tasación. Una vez que terminemos con Fitti y Servini, aplicamos tribunal de tasación. La fórmula, ¿cómo le vamos a aplicar? Esta es la fórmula para aplicar que trae cualquiera de los autores, si ustedes leyeron, ya sea Ibáñez o Alapa, cualquiera de los autores, del antecedente homogeneizado. H son, en la fórmula, significa antecedente homogeneizado. Es el valor unitario, como ya les dije, es el valor por metro cuadrado del antecedente, por lo tanto, ustedes tienen que saber a cuánto se vendió, ya sea por metro cuadrado o del valor de toda la propiedad, y dividen por la superficie de la propiedad, ya sea por los 300 metros cuadrados que tiene, o por 280, o por 400, por los metros cuadrados que tenga, para saber el precio unitario. Y ese se divide por el coeficiente, se le divide por el coeficiente de Fitti y Servini, ¿sí? Profe, entonces significa que antes de esta fórmula hay que hacer primero la fórmula del antecedente dividido la superficie. ¿Falta una fórmula ahí? ¿Puede ser? Y bueno, sí, el valor total de superficie dividida la superficie, el valor total de la propiedad dividida la superficie, ¿sí? Y después recién se saca este. Claro, porque bueno, por eso, porque trabajamos con el precio unitario, por el precio unitario. Siempre por el precio por metro cuadrado. Y la forma de saber cuánto vale algo por unidad, su unidad de medida, en este caso un terreno de 300 metros cuadrados, es dividir, qué sé yo, los 12 millones por 300 metros cuadrados, ¿sí? Por 300, es decir, por la superficie. Y ahí nos da el valor de cada metro cuadrado, de los 300 metros cuadrados, cuánto vale cada metro cuadrado. Ese es el valor por metro cuadrado. Entonces, esto es un ejemplo, lo vamos a ver ahora. Establecer el precio unitario de la cuadra, es decir, cómo se establece ese precio unitario de la cuadra o de la zona o del barrio, dependiendo si los antecedentes están todos en el mismo barrio, en una misma zona, o si están a lo mejor en una misma cuadra. Por eso hay autores que hablan del precio unitario de cuadra por cuadra, que es PUC, o precio unitario de la zona, de esos antecedentes, donde se encuentran esos antecedentes. ¿Cómo logramos ese precio unitario de la cuadra o de la zona? Justamente obteniendo un promedio de esos valores. Una vez que le aplicamos todos los coeficientes, que lo homologamos, lo homogeneizamos y convertimos todas sus operaciones aplicándole los distintos coeficientes que necesita. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, coeficiente de medida, si es un valor de oferta, coeficiente de oferta, coeficiente de ubicación, coeficiente de esquina, si estuviera en la esquina, ya sea alguno de los antecedentes o el terreno a tasar, tenemos que aplicar coeficiente de esquina. También también tenemos que aplicar el coeficiente de terreno, de tipo de terreno, si hay diferencia. Muchas veces no es necesario, eso depende de los antecedentes, de dónde están los antecedentes y las condiciones de antecedentes, y también del terreno a tasar. Entonces, de todos estos coeficientes de los que vamos a ver, puede ser que necesiten aplicar todos, que algunos, eso van a ponderar ustedes, para ir rectificando sus valores, y homologándolos o homogeneizándolos de tal manera de poder aplicarlos luego corregirlos, ¿no? En forma correctiva, y aplicarlos al terreno problema o al terreno a tasar. Entonces,
De eso va a depender. Una vez que se le aplicó todos los coeficientes necesarios, se obtiene un valor promedio, un valor de la zona, que tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Un valor de la zona, o de la zona donde están los antecedentes, o de la cuadra, por eso le digo, del barrio, depende. Entonces, si trabajaron con 3 antecedentes, ustedes van a tener 3 valores unitarios de cada antecedente, se van a sumar los 3 valores, se van a dividir por 3 para obtener un promedio de la zona, ¿sí? Y ese valor unitario, que es un promedio de la zona, que es el precio unitario de la zona, donde están los antecedentes, ¿no? O de la que corresponden los antecedentes, le van a aplicar a su terreno a tasar, ¿sí? Al terreno a tasar. Que ya sería ese precio o valor que ustedes obtuvieron, es el valor o el precio normalizado de la zona. Ese precio unitario es un valor ya normalizado que le van a aplicar a su terreno a tasar. Pero a su vez a ese terreno a tasar, a ese valor le tienen que aplicar el coeficiente que le corresponde, por ejemplo el de medida, que le corresponde a ese terreno al terreno a tasar, porque de acuerdo a sus medidas. Y bueno, y finalmente ahí obtenemos eh, ese valor aplicable a toda la superficie del terreno a tasar, que se multiplica el valor unitario por la superficie del terreno a tasar y nos da ese valor aproximado, el valor estimativo del terreno a tasar. ¿Está? Acá está la aplicación, el precio unitario de los antecedentes se divide por el coeficiente de Fitti-Servini. Como Fitti-Servini no trabaja con enteros, sino con decimales, se multiplica por 100 y se divide por el coeficiente, ¿sí? Ahora, cuando van a aplicarlo, una vez que ya obtienen el precio normalizado, para aplicarlo a su terreno a tasar, al terreno problema, ese coeficiente directamente se va a multiplicar por el precio normalizado. Es decir, se va a multiplicar por el precio unitario de la zona obtenido y se divide por 100. Entonces ahí se obtiene el valor de precio unitario que le van a aplicar a su terreno a tasar. Entonces, vamos a empezar. Este es un caso, tenemos varios, bueno, diferentes. A usted, su cliente, le ha pedido que calcule el valor de la propiedad, de una propiedad que le interesa comprar. Ha visto una casa de 3 dormitorios, cocina, comedor. Bueno, esto sería, el terreno tiene las mejoras, porque estas mejoras nada más que vamos a calcularlo en otras clases, ¿sí? Cuando demos mejoras, utilizamos el mismo problema y le complementamos con las mejoras. Ahora vamos a dedicarnos solamente al terreno. Pero bueno, estas son las mejoras que están en ese terreno, es decir, hay una construcción, una casa construida, 3 dormitorios, cocina, comedor, comedor principal, baños, garage, para 2 autos, una antigüedad de 25 años. La antigüedad son datos que tengan en cuenta que para las mejoras van a necesitar, al menos para el tipo de método que vamos a aplicar nosotros, partiendo de un precio del valor a nuevo de la propiedad, establecemos cuál es el porcentual de depreciación de ese valor a nuevo, de esa propiedad, de acuerdo a su antigüedad y a su estado de conservación. Entonces son datos que en este caso vamos a necesitar determinar o averiguar
cuál es la antigüedad de cuándo es esa propiedad, es decir, cuál es la antigüedad de las mejoras, es decir, de la construcción, de qué categoría de construcción es. Acá les digo, tiene 25 años, pero es una categoría de construcción muy buena. Dentro de la categoría de construcción hay diferentes clases, pero la mayoría de los autores, sobre todo cuando es para la zona urbana y destinado a viviendas unifamiliares, hablan de categorías de lujo, categoría muy buena, categoría buena, buena económica, categoría económica, o categoría baja, no sé, bueno, hasta categoría económica lo podemos ver. Y las características de cada una de las categorías, más o menos, como para determinar es de una u otra categoría, teniendo en cuenta, por supuesto, la calidad, las condiciones de la mano de obra y también de los materiales, ¿no es cierto?, utilizados. ¿Cuánto es el valor a nuevo del metro cuadrado de las mejoras? Esto ya quedó viejo, del año pasado, ahora quedó viejo, quedó desactualizado, esto lo vamos a actualizar para cuando veamos mejoras, y se encuentran asentadas en un terreno, es decir, hasta acá serían las mejoras, ¿sí? Estos son datos que vamos a necesitar para las mejoras. Cuando veamos mejoras. Los 100 metros cuadrados que están en el problema es la construcción. El terreno tiene más, la medida del terreno es mayor porque ya vamos a ver cuál es la medida del terreno. Los 100 metros cuadrados son lo construido, ¿sí? Lo construido son 100 metros cuadrados. Ahora, se encuentra sentado sobre un terreno de esquina. Ahí ya hay un dato a considerar, que el terreno problema, es decir, el terreno que ustedes tienen que tasar está en una esquina. Ya hay, en ese sentido ya sepan que hay que ponderar que está en una esquina, ¿sí? Entonces está en una esquina que tiene 20 metros de frente y 45 de fondo. Estas son las medidas del terreno a tasar. 20 metros de frente, el terreno a tasar, y el fondo es de 45 de fondo. Y que está en una esquina. Y además me estás diciendo que los 20 metros de frente, porque en realidad, si bien hablo de frente-fondo, pero los dos son frente, porque al estar en una esquina es todo frente, ¿no? Entonces, pero los 20 metros, el frente de 20 metros, está sobre una avenida. Yo por algo ya le doy el dato. ¿Por qué? Porque en cambio el otro está sobre una calle de ripio. Es como para diferenciar bien, distinguir entre que uno de los frentes, si bien es de menos extensión, es menor en superficie, no en superficie, sino en metros, pero está sobre una avenida, es decir, es de mayor valor. Se entiende que con relación al ripio, uno de los frentes es de mayor valor, porque vamos a tener que, al aplicar la fórmula de Valvano y las tablas de Valvano para la esquina, vamos a necesitar saber cuál es el frente de mayor valor. En el caso concreto, ustedes en su práctica van a tener que averiguar cuál es el frente y por qué es el de mayor valor, o ustedes consideran de mayor valor, o por qué ese metro cuadrado, por alguna razón, un frente es de mayor valor que el otro. Está en una zona residencial intermedia, que es una referencia, la zona residencial intermedia es una referencia justamente que hace Valvano en su cuadro, o en la tabla de Valvano, el ingeniero Valvano, que ustedes también tienen estas tablas para tasar los terrenos y valorizar los terrenos de esquina. De 4 zonas, habla de 4 tablas, pero son 4 zonas diferentes, teniendo en cuenta la característica de la zona. Cuando yo le digo que es una zona residencial intermedia, es justamente la tabla 2. ¿Por qué? Porque tiene características es una zona residencial,
pero exclusivamente residencial intermedia, es decir, no es como la tabla 1, que es una zona, si bien es residencial, pero es una zona más bien céntrica y comercial también, ¿sí? Entonces, esa es la mejor zona, la tabla 1 sería la mejor región, la mejor zona en cuanto a las esquinas. La tabla 2 es una zona comercial, pero también residencial intermedia. La tabla 3 es familiar con algunos negocios, y en la tabla 4 generalmente son barrios periféricos o barrios que están en formación, sin negocio. Entonces hay autores que dicen que si tiene las condiciones y características de esa zona, algunos omiten ponderar la esquina, porque dicen, y autores que dicen para qué en esa zona ponderar o no la esquina no tiene sentido, en ese tipo de ubicación, ¿no es cierto?, de la propiedad, de la zona donde está. En cambio, hay autores que dicen, no, siempre hay que ponderar, con menos valor o mayores, pero siempre la esquina ponderar, aplicando si aplicamos, ¿no es cierto?, la tabla de Balbano, que nosotros vamos a trabajar en forma más exacta con la tabla de Balbano. Pero entonces los datos que yo les, es justamente para que vayan viendo, para que vayan considerando, como acá no podemos mostrar o hacer investigaciones, aunque ustedes pueden traer su propio problema de, por ejemplo, de una casa de su barrio, o de una casa de una zona que a ustedes les gustaría ir aplicando sobre ese terreno, si quieren hacerlo. Estos son modelos, problemas modelos con los que trabajamos y practicamos. Pero eso no quita que ustedes, dentro de eso, que hagan investigación en su propia zona o en sus lugares, eligiendo una propiedad que quieran tasar y caracterizando la propiedad y caracterizando por lo menos dos o tres antecedentes que puedan lograr. Entonces, de acuerdo a las averiguaciones realizadas, ha recogido los siguientes antecedentes de operaciones de venta de terreno hechas recientemente, es decir, son ventas. Un terreno, y ahí estos son los datos de los antecedentes, ¿sí? Estos son datos de los antecedentes. Un terreno de 11 metros de frente por 32 de fondo, en la cuadra siguiente al terreno a tasar, en la cuadra siguiente al terreno a tasar, que se vendió en 8.500.000. Es decir, el terreno, estamos hablando de terreno, del lote libre de mejora, la construcción no todavía. Después, este es el valor en que se vendió todo el terreno. Otro antecedente de 12 metros de frente por 35 de fondo, cita 2 cuadras del terreno a tasar, es decir, que está en el, por el cual piden 12 millones, es decir, que este está de oferta, ¿sí? Este no se vendió, no, perdón. Bueno, no importa, lo dejo en amarillo. Y un tercer terreno de 10 metros de frente por 30 de fondo, está ubicada en la zona premium, que se vendió a 16, vendido a 16 millones. Y les digo que está en una zona premium. Ya vamos a ver que de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ubicación, sería la zona y qué coeficiente le corresponde de ubicación le corresponde a cada zona. Ya le adelanto que como es una zona premium, es decir, que es una zona muy buena, sería una zona de categoría muy buena, le corresponde al 5% más sobre el valor normal, es decir, un coeficiente de 1,25, ¿sí?
¿Por qué? Porque es una zona premium. Entonces, ese sería, pero ya vamos a ver bien cuáles son los coeficientes de ubicación. Entonces, en este problema yo le doy determinados datos como para ir aplicando determinados y distintos coeficientes correctivos. El de esquina, el de ubicación, el de oferta y por supuesto el de medida, que a todos les tenemos que aplicar coeficientes de medida. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Por lo menos la parte teórica van entendiendo. Ahora ahora nos vamos a practicar ya. Vamos a ir aplicando de a poquito. Sí, profe. Bueno, entonces, tase solo el inmueble libre de mejoras, homogeneizando los valores aplicando los coeficientes correspondientes según las explicaciones y fórmulas arriba, fórmulas arriba mencionadas. Bueno, entonces, primero vamos a ir señalando cada uno de los datos. Vamos a poner todos los datos que tenemos como para ir trabajando. Tenemos el terreno a tasar o el terreno problema, ¿sí? Le vamos a llamar así el terreno problema. Ese terreno problema, ¿qué medidas tiene? Si usted, no sé si ustedes... no lo 900 ven. metros. Sí, profe. 20 de 900 frente. metros. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 20 por 45 son 900 metros cuadrados. 15 20 por 45. a 20 por 45. Sí, profe. Bueno, 20 por 45. Ese es el terreno a tasar, ¿sí? Nuestro terreno problema. Al terreno problema, ¿cuál es el coeficiente de Fitti y Cervini que le corresponde? Vamos a la tabla de Fitti y Cervini y buscamos fila, columna. En la fila superior, el frente, 20 metros de frente. profe. 20 metros. Bueno, ya voy a anotar. Vamos a ir 20 metros. Acá encontré yo el 20 metros. ¿Ustedes encontraron? Frente de 20 metros. Y 45 de fondo. No, tengo que seguir buscando. 45 de fondo. Hoy tenía que imprimirle todo esto, entonces te da todo la tabla. Acá. Entonces nos corresponde... Acá no podemos medir porque nos falta todo este pedazo. Y teníamos que medirle, ¿no? ¿Este es? ¿Está bien? Sí, profe. Disculpe, profe, no la encontré en la tabla porque como tenemos 3 de Fitte y Cervini, ¿cuál es la que se toma primero? No, y la tabla es una, nada más que Ahí lo hago para- depende de frente y fondo. Ok, ¿Entienden? Porque los frentes, fíjense que acá al costado dice, en cada uno, acá en la margen superior derecho, para ustedes, bueno, el izquierdo, dice frente 23,50 a 30 metros. Quiere decir que acá tienen de 23,50 a 30 metros de frente. Entonces tienen que buscar, depende, la anterior. Esta anterior va de 15 a 23, va de 15,50 a 23. Y tienen que ir buscando cuál es el frente y cuál es el fondo. ¿Está? Tienen que, en la tabla de Fitti y Cervini, que tiene varias, porque la tabla de Fitti y Cervini tiene varias páginas. Entonces hagan tipo un cuadernillo, porque impriman de tal manera que vayan aumentando. A medida que aumenta el frente, pasan de una hoja, de una carilla a otra, ¿entienden?
Profe, Fíjense que ¿podría acá repetir, empezó, podría repetir los empieza nombres con de las, 6 los metros números de de las esquinas? frente y termina con 30 metros de frente. Empieza acá la primera con 6 metros de frente y va aumentando, y la última página, la última hoja, termina con 30 metros de frente acá. Entonces todo esto tiene que ir mirando el frente y después el fondo, es decir, en la columna donde está el fondo. Una hoja, ¿no? ¿No entienden? ¿No encuentran? No, Hay está mal. tres, ¿no, profesora? No, Profe, está hay mal. una que no Profesor, lo tiene que la pasa es que en el indicación que aula tiene la mandaron otra. tres. No, son, Hay hasta 20. En 6 y terminan en 10, profe. son 4 páginas. Falta una página. Fiti Servini son 4 Ah. páginas. Pero es que 10 tenemos metros nomás tiene, es profesora. Tres hasta 10 nomás tiene. ¿Hasta Hasta dónde 15 tienen? metros hay. 3 nomás 15 por tenemos. 33. tres tablas tenemos en el campus. Capaz De que falta 15. una. Ah, Y hasta que 33. ustedes tienen hasta 15 metros nomás de frente. Sí, 15 y No. 33. Hasta 15, 33, sí. Ah, Habla 3. Habla 1, 2 y 3. y bueno, les voy a sacar, para la próxima les voy a... Bueno, los autores también los tienen, algunos si tienen material impreso, ahí tienen. Y si no, le voy a sacar foto y le voy a escanear o le voy a sacar foto y le voy a subir de las últimas páginas que le faltan. Doctora, ¿y por qué no nos saca una fotito de la tabla que nos falta, que es la que llega hasta 30 metros, y nos pasan al WhatsApp mientras tanto? Bueno. ¿Desde 15:50 ya no tienen de frente? Vale. 15 nomás. No, hasta ¿Tienen 15 o No, nomás. profesora, 15 de 33 nomás hay. 15, 15 de profe. frente por 30 de fondo. tenemos. Por 33. 15? Por 33 es la tabla 3 y 8, dice. Tabla 1, 3, 8 entre paréntesis. Bueno, ya voy a ver. Sí, no se ve que está. Bueno, esperen. Ahora le saco. Claro, si no, no. ¿Y no tienen del material de los autores? ¿No tienen? ¿Alguno no tiene el material de los autores para ir viendo? ¿Cuánto sería, profe? Usted no puede decir, entonces nosotros después buscamos nada. ¿De qué autores? De Fiti Servini. Y bueno, lo tienen en todo. Las tablas la tienen. No, como no tenemos, si usted no puede decir para ir calculando nada más. Ah, sí, yo les digo. Sí, yo pensé que. Sí, yo les digo. Bueno, entonces, esta es de Fiti Servini. Y vamos a ver coeficiente del Tribunal de Tasaciones. Entonces, después ya hacemos con las dos. O ya les quedan ahí cuál es el coeficiente del Tribunal de Tasación. Vamos a la tabla del Tribunal de Tasación. ¿Qué tiene? 20 por 45. ¿Cuál sería el coeficiente? Buscamos 20 0,903. por 45, 0,903. ¿Encontraron el resto? Acá el de Tribunal de Tasaciones tiene 2. Es mejor, al menos Este sí está porque acá está completo. bien comprimido todo, así que acá tengo una en una hoja está todo. Entonces, el frente, porque ¿qué es lo que hacen estos autores? Ya sea los del Tribunal de Tasación, o en este caso, o en la tabla de los ingenieros Fite y Servini, ¿qué es lo que fueron haciendo? Relacionando, operando, es decir, la relación de terrenos lotes, patrones, ¿no es cierto?
frente con fondo, la relación de ese frente con el fondo, ¿qué coeficiente le correspondía? Entonces, ¿para qué? Para generar esta tabla, y nosotros, en lugar de hacer toda la operación, directamente aplicamos para convertir los coeficientes de la tabla, teniendo en cuenta su superficie, teniendo en cuenta la relación frente-fondo. Entonces, acá tenemos en la fila superior, donde está el frente, los 20 metros, y en la columna el fondo los 45 metros, y ahí nos da, de la intersección de ambos, nos da el 0,903, como el coeficiente a aplicar, que se multiplica directamente. Eso es lo que tiene el Tribunal de Tasación, que como trabaja con entero, el coeficiente directamente se multiplica por los valores, por los metros unitarios, ya sea de los antecedentes como del lote problema o del lote a tasar, también directamente se multiplica. Bueno, luego tenemos los antecedentes. El antecedente 1. Le vamos a poner número porque son 3 antecedentes, entonces vamos a ir caracterizando, identificando las características de cada uno de estos lotes, de estos antecedentes, y le vamos a numerar. El primero, ¿qué superficie tiene? ¿Qué medidas tiene el antecedente 1? De frente, profe, por 32 de fondo. ¿Cuánto de frente? 11 metros de frente por 32 metros de fondo. Bueno, 11 por 32. 352 sería. Bueno, entonces 350. 52, profe. 352 metros cuadrados es lo que tiene. 352 metros cuadrados. Después, le corresponde. ¿Qué coeficiente de Fitti y Cervini le corresponde? A un terreno de 11 por 32. $97,3, profe. ¿Sí? 11 por 32, 97. 7,3. 97,3. Fíjense que tanto 11, 11,25, 11,50, siempre que mantenga el mismo fondo le corresponde el 97,3. Hasta el 11,75. Ahí ya empieza a disminuir. Entonces 97,3. Profe, el anterior me parece que se confundió, era el de 19 por... No sé, fíjese si no le erró. ¿Qué cosa? La tabla de tribunal me parece... ¿Acá? sí, Claro, profe. El de Tribunal de Tasación e Intersección 20 por 45 da 0,882. 20 por 45. Esperen que busco. 20. Sí, eso es lo que le estaba por decir, pero pensé que por ahí estaba equivocado. Ah, sí, 0,882, porque el otro es 0,903, el de 19. Sí. 0,882. 0,882. Ahí está, ahí sí. Bueno, y después el coeficiente de tribunal de tasación para de 11 por 32. 11 de frente. 0,188, profe.
88. 988. 988. 88. ¿Está? ¿Van siguiendo? ¿Van haciendo? ¿Saben de dónde estamos sacando esos numeritos? Sí, profe. Sí, profe. Profesora. Bueno. Bueno. Después tenemos el otro antecedente, el antecedente 2. El 10 antecedente 2, ¿cuáles son las medidas? 10 de 12. frente por 30 de fondo, ¿puede ser? El antecedente es 12 por 35. ¿El 2 es 10 por 30? No, 12 por 35. Ah, 12 por 35. ¿12 por 35? ¿Y qué superficie nos da? 420 metros cuadrados. Bueno. ¿12 por 35? ¿Tienen ustedes o ya no alcanzan a ver el de 12 por 35? No, profe, ya no sale, creo. 5. Bueno, ya les doy yo. 12 por 35. 93,6. 93,6. Muy bien, 93,6. ¿En qué tabla sería esa, profe? Porque De el Fiti mío... Servini. Ah, no, el Fiti Servini. 93,6 para Fiti Servini, que es la que a ustedes les está faltando. Pero tienen Ahí que, no subió un tienen compañero, profe. pero ni siquiera esa tienen, porque esa no llega todavía a 15 metros. Yo pensé que ustedes tenían las de 15 metros, de hasta 15 metros, yo pensé que tenían. Pero termina en 33 de fondo. Ah, es la que tiene, termina en 33. Ah, bueno. Entonces, claro, ya sé a partir de cuál le tengo que sacar. Sí. Las tres primeras tablas tenemos, profesora. Después ahí no tenemos más. 4, 5, 6, 7. 5 tablas faltarían. Sí. La Yo pasé 4, 5, 6, 7. Igual pasé un una al compañero grupo. ya pasó todo. Ahí pasó un compañero al grupo, profe. ¿Ah, pasó? Sí. El de Tribunal de Falta, profe, 0971. De Tribunal de Tasación. Sí. Acá no tenemos nada que ver con la Tribunal de Faltas. El Tribunal de Tasación, entonces, ¿cuánto era? ¿De 12 por 35? A ver, verificamos. 0971. 0,971. Sí. Bueno, 0,971. Y luego, finalmente, nuestro antecedente 3, Es 10 por 30. que este tiene 10 por 30, 300 metros cuadrados, profe. 300 metros cuadrados, y el coeficiente de Fiti, para coeficiente de Fiti Servini, Es 99,5. no es claro, porque el ideal para Fiti Servini sería de 10, de 11 por 30. Profe, Entonces, ¿cuál era la medida anterior que dijo? A ver si me estoy tratando de ubicar acá en la tabla. ¿cuál medida anterior? ¿La de 10 por 12 30? por 35. De 12 12 por por 35. 35. Dale. 12 por 35. 93. 12 por 35, 93,6 para Fiti Servini.
No, profe, le preguntaba la 10 por 30. ¿Sí? En Pitti Servini el coeficiente es 99,5. 99,5, sí. Bueno, y el coeficiente para el Tribunal de Tasación Bueno, es el entero. 1000. Sí. Es el entero, es decir, ¿por qué? Porque es para el Tribunal de Tasación es el ideal, ¿sí? El de 10 Sí, profe. por 30 es el ideal. Pero este es oferta, ¿eh? Háganme acordar, no, el segundo era oferta. Al segundo, a este le tenés además, es un valor de oferta, por lo tanto, tenemos que aplicar el coeficiente de oferta. ¿Saben qué es lo que nos pusimos acá? Los valores. En cuánto se vendió o cuánto está siendo ofrecido. El total. ¿Sí? El primer antecedente, ¿se vendió a cuánto? 8.500.000. ¿8? Sí. Sí, 8.500. El segundo está siendo ofrecido a 12 millones. Ese es 16 millones, profe. Zona premium. Bueno. ¿6 millones? 16. Ah, me parece. 16 millones. No me deje, yo sobre que soy sorda. 16 millones. Zona premium. Ay, no. Esperen que hice. Ubicación premium. Bueno, entonces en una zona premium la ubicación es premium. Esos son los datos que estamos por ahora teniendo para trabajar sobre esto. Muy bien. Entonces, como tenemos que trabajar por unidad de medida, es decir, por el valor de metro cuadrado, tenemos que ver este monto total, 8.500.000, ¿sí? Los 8.500.000, dividir, les voy a hacer acá para que se ubiquen, dividido. Doctora, disculpe que la interrumpa, pero el problema creo que decía que nuestro terreno está en una esquina, ¿eso no tenemos que poner ahora? Sí, ya leo. Ahora cuando veamos, le voy a... Y acá también me faltaría saber la superficie. ¿Cuánto es la superficie de nuestro terreno? A tasar. 900. 900. 900. Bueno, 900 metros cuadrados. Y acá le voy a poner que está en esquina. Entonces ya tenemos los datos. Bueno, ¿cuánto me da esta división? 8.500.000 dividido 352. 24.
24.147. No sé, yo no estoy haciendo. 24.000. 147. 24.147, Bueno, 72. calculen bien, ¿eh? Coma, ¿cuánto? ¿Con 62? 72. 72. 72. Ahí recién nos da el metro cuadrado de esa primera, ¿no? Claro, este es el valor por metro cuadrado, ¿m? Por unidad de medida, por metro cuadrado. ¿Sí? Este es el valor por metro cuadrado. Entonces, este es el primer valor unitario que tenemos. Ahora, a este valor unitario le tenemos que aplicar los coeficientes. Todos los coeficientes que consideramos con los que le vamos lo tenemos que corregir. Que puede ser empezamos con los de medida de Fitti y Cervini o también después del Tribunal de Tasación, ¿sí? Vamos a hacer primero con el de Fitti y Cervini y después vamos a hacer todo con Tribunal de Tasación para no complicarnos. Vamos a terminar primero con Fitti y Cervini y después vamos a hacer lo mismo con los coeficientes del Tribunal de Tasación. Pero solamente son estos de medidas, ¿eh? Porque para eso estamos aplicando estas tablas. Entonces, ¿cómo aplicamos el coeficiente de Fitti y Cervini? Tenemos el valor unitario del antecedente, ¿sí? Este precio o valor unitario de uno de nuestros antecedentes, y lo dividimos por el coeficiente a tasar. Porque ¿se acuerdan cómo era la fórmula? ¿Sí? El precio unitario, no, ese es el normalizado. Esperen. Yendo más arriba, acá está. Es el valor unitario dividido el coeficiente. ¿Sí? Dividido el coeficiente. Entonces, el valor por metro cuadrado dividido el coeficiente de Fitti y Cervini. Y esa operación la tenemos que aplicar al valor de nuestra propiedad, de este antecedente. Entonces, este valor de metro cuadrado de nuestro antecedente lo dividimos por el coeficiente de Fitti y Cervini que le corresponde, que sería 97,3. 17,3. A mí me da 248 Con puntos, 17. 248.178.006. 97,3. Pero, ¿cómo le aplicamos? Porque ellos, acá él trabaja no con enteros, Fitti y Cervini está trabajando con decimales. Por lo tanto, la fórmula es así. Por 100 sobre el 97,3. ¿Sí? Esa operación es la que tienen que hacer. Le dividen por el coeficiente, pero le tienen que multiplicar por 100. Por 100 dividido 97,3. ¿Cuánto le da esto? Ese número tendríamos que multiplicar primero por 100 y después se divide. Claro, por 100 sobre el coeficiente. 24.817 puede ser. Bueno, sí, eso sí. 24.000. 817. Con 80. 800 y sigue el número. Bueno, miren, de 24.147, si lo ponderamos, lo corregimos con el coeficiente de Fitti y Cervini, le aplicamos el coeficiente de Fitti y Cervini y
entonces nos da 24.817, ¿sí? Con 80. Y así con cada uno de los antecedentes. ¿Y ese resultado, profe, a qué se refiere? Y este es El valor del metro cuadrado. este es el valor de metro cuadrado del antecedente 1 con el que le vamos a aplicar a nuestro terreno a tasar. Es uno de los valores a considerar luego para el promedio de nuestro terreno a tasar, ¿sí? Rectificándole con los coeficientes de medida. Profe, para entender mejor, ese sería el valor del metro cuadrado del primer antecedente, entonces, Del primero, de que este, se vendió primer antecedente. del primer antecedente. Ah, pero De 8 millones que se vendía a 8 millones y que resultó por metro cuadrado 24.147,72. Es este. ¿Mm? El antecedente 1. No, pues, no, pues. ¿Qué es lo que no le... no le gustó porque se las cosas. 1. Listo. El antecedente 1. Vamos a hacer el antecedente 3. Bueno, el antecedente 2 podemos hacer y luego le aplicamos también el coeficiente de oferta. Le vamos a aplicar el de medida y luego el antecedente de oferta. El antecedente 2 es de 12 millones, dividimos por 420 metros cuadrados. No obtuvimos el precio unitario acá, todavía. $28.571,42. ¿Cuánto sería? 20. 28.571,42. disculpe, 12 millones dividido a 430. 420 metros cuadrados. No sé, yo no hice, porque está descargado mi celular. Lo estoy No, por recién eso a cargando. 400, ¿no era 430 metros cuadrados? 420, ¿no es? 420. 12 por 35. Está frío. ¿Es o no? Sí, profe, Sí, sí, yo me equivoqué. 420. Yo saqué mal, profe. Sí, profe. Disculpe. Bueno. Ahora vamos a hacer. Y ese valor por 100 dividido por 93,6 le da 30.525,02. Bueno, entonces 28.571 con 42 por 100 dividido 93,6 sí, da como total 30.000. 93,6. ¿Cuánto les da? 30.525,02. 30.000
525,02. 30.525,02. Bueno. Y después tenemos estos 16 después premios le vamos a aplicar, dividido, 16 millones, dividido 300. Profe, ¿y ese metros de cuadrados. oferta ya aplicó? No, todavía no. Ese sería 53.000. Bueno, entonces, el antecedente 3 sería, ¿a cuánto da esto, perdón? 53.333,33. 53.333. 33. Mm. 53.333,33. Bueno, confío en lo que me dicen. Confío. 53.333. No. 33. Muy bien. ¿Ya le aplicaron? ¿Qué sería? Y ahí, Bueno, este queda, a ver, dividido. 99,5. Porque este es dividido. 99,5. 53.601,34 puede ser. 53.601,33 me da a mí. Ahí está aplicando el coeficiente de la del Tribunal de Tasaciones. No, sí, yo le apliqué, perdón, no es el Tribunal de Tasaciones, es de 99,5. Sí, Claro, la de 99,5. Fiti Servini tendría que ser, profe. Sí, por eso me equivoqué. Es 99,5. Y ahí da 53.601,33. Bueno, Me con da con 33. 34. Entonces, ahí tenemos el antecedente 1, el antecedente 2 y el antecedente 3 aplicado los coeficientes solamente de medida de Fiti Servini. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que hallar un valor promedio de la zona, para hallar el precio normalizado que le vamos a aplicar a nuestro terreno a tasar. Entonces, mis tablas. Entonces, ¿cómo hallamos ese promedio de la zona? Sumamos los tres valores o los tres antecedentes, el valor de los tres antecedentes ya homogeneizado solamente con medida. Mire que hasta ahora aplicamos solamente coeficiente de medida y de Fiti Servini. Se divide Por por supuesto 3. que ustedes no van a utilizar las dos, o elijan una o eligen otra, ¿no? Para practicar vamos a ver con uno y vamos a ver después hacer las mismas operaciones con el otro, con el Tribunal de Tasación. Entonces, sumamos los tres valores y estos tres precios unitarios ya homogeneizados, Se dividen por 100. y le sumamos los tres y le dividimos por 3. 3. ¿Cómo? ¿Le dividimos por 3? Dividimos en este caso, dividimos por 3. ¿Por qué? Porque
porque son 3. Si fueran 5, vamos a dividir, sumamos los 5 valores homogeneizados, dividimos por 5, o 4 dividimos por 4, dependiendo de la cantidad que A mí me da tengamos. 36,314.716, profe. No sé si a otro compañero le da igual. ¿Qué valores está sumando, profe? Los 3 valores unitarios, estos 3. Los valores ya homogeneizados. Lo que pasa es que usted tiene subrayado y por eso confunde. Por eso. Sí, no, estaba entendiendo. A mí Claro. el valor por metro me da 1060,52. No puede ser 1000. ¿Puedo No, repetir otra vez, profe? 36,314,71 resultado final. Y ese Y resultado a mí me también me me da da lo mismo. 36,314. Sí, porque se suman los tres resultados y se le divide por 3 como con la profe y me da eso. Es el metro cuadrado. ¿Sí? Y ahí le multiplicas esa sería la oferta. Es lo que ¿Le vos da o no? No, por la superficie de 36.314,71 me da Los mi 3 profe. valores que 300. obtuvieron homogeneizados, los valores unitarios por metro cuadrado. Porque Sí. este es un precio, ¿no? Este es un valor, este es un precio, el valor por metro cuadrado del antecedente 1. 36,314,71 por 900 multiplicados. Este es del 2 A mí me da 108. del 3. Y 36.223. Pero no sabemos si la oferta todavía va a tener repercusión. 32.333.000. Sí, espera que Al compañero que le dio el 108,944.15, ese le tiene que dividir por 3 para que le dé el Sí, resultado. me dio 36,314. Bueno. Sí, lo que nos dio a todos. Sí, sí. ¿Cuánto les da? 36.314,71. 36.314,71. Entonces, este es el valor. Este es el valor unitario por zona. claro, ese es el valor unitario. Este es el precio unitario de la zona, ¿sí? Precio unitario o valor unitario de la zona que le van a aplicar a su terreno a tasar. 36.314,71 el promedio. 36.314,71. Y luego, ¿cómo le aplican al terreno a tasar? Por 900. Exacto. Por la Disculpe, superficie. profe. Disculpe, profe, ¿cuánto les dio el total de los 3 valores? 36.314,71. Ese ya es el valor, dividido los 3, ¿no es cierto? Sí, Dividido es el dividido los promedio 3, ya. Sí, dividido Claro, los 3. dividido. Bueno, sí, 36.314 por 71. Gracias. Bueno, a este precio unitario de la zona que le vamos a aplicar al terreno, lo tenemos que multiplicar. ¿Dónde están los datos de nuestro terreno problema? Acá. Por 900. Coeficiente, no, 78,7. El coeficiente de Fitti Cervini del terreno problema dijimos que era 78,7. Sí. Entonces, le multiplicamos por 78, perdón. Le multiplicamos por el 78,7. Por 78,7. ¿Sí? Le voy a sacar el rojo porque
dividido 100. Dividido 100. ¿Cuánto les da? 28.579. Sí, me dio el mismo número. Sí, lo mismo que la compañera. ¿Cuánto le da? 28.000. 579 con 67. Con 68. 38, 28.579. Profe, ¿por qué? 79 o 77. No es al revés. 579. Profe, ¿no era al por 100 revés? dividido 78.7? Por No lo sé. otro usted venía multiplicando por 100 dividido por el No, coeficiente. pero en el último, porque acá el terreno problema, esos valores que estamos aplicando a nuestro terreno a tasar, ya están rectificados, ya están homogeneizados, ¿entienden? Ya se le aplicó entonces ahora directamente se multiplica por el terreno a tasar. Por el valor, cuando se le aplica el terreno a tasar, a ese valor directamente se multiplica por el coeficiente de Fitti y Cervini y se divide por... Se aplica al revés. Profesora, Profe, ¿ese ¿podría resultado explicar qué la nos dice? última parte? Perdón, ¿qué me preguntaron? ¿Qué me preguntaron? ¿Ese resultado qué nos indica ahora? El valor por metro Este cuadrado. este es el precio ya normalizado. Este es el precio normalizado para nuestro terreno. Profe, ¿y eso no hay que dividirlo por 100? Y ya está dividido. ¿Ustedes ya no me dieron dividido? No, Sí. eso es para mí que multiplicado o no. No, ya está dividido, profe. Sí. Ya está dividido. Sí. Ahora, antes de pasar a los otros, antes de pasar a los otros coeficientes con el que vamos a ir rectificando, vamos a hacer lo mismo, pero para que vean las diferencias, pero aplicando el coeficiente de medida del Tribunal de Tasación, ¿sí? Entonces vamos a ir aplicando ese coeficiente de medida del Tribunal de Tasación a cada uno de los antecedentes y después al terreno problema también. Entonces, acá tenemos los tres antecedentes, el antecedente 1, el antecedente 2 y el antecedente 3, aplicándole el coeficiente y el promedio de los tres. Ahora vamos a aplicar a los tres antecedentes, pero el coeficiente del Tribunal de Tasación. Profe, entonces lo último que se sacó ahí fue el precio de metro cuadrado por zona. No, este ya es el precio, claro, pero es el precio del metro cuadrado ya normalizado para nuestro terreno. ¿Entiende? Para el terreno. Ahora sobre este valor le vamos a ir aplicando los otros coeficientes que sean necesarios para rectificarlo. Y finalmente, una vez que ya está convertido, es decir, ya le aplicamos todos los coeficientes, que ustedes aplican los coeficientes que consideran o que ponderan que es necesario rectificarlo, con los que es necesario rectificar, ya sea porque está en esquina, ya sea porque está en una zona diferente, o porque es de oferta, o por lo que fuera, se rectifica.
y se le aplica, se le multiplica, una vez está todo convertido, se le multiplica por la cantidad de superficie, por la cantidad de metros cuadrados, y ahí se obtiene el valor total de la propiedad. ¿Sí? Vamos a aplicar ahora a cada uno de los valores, le vamos a ir aplicando el coeficiente del Tribunal de Tasación, para que en el caso de que apliquen otro, el de Tribunal de Tasación, también sepan cómo aplicarlo. Ahora, no se olviden que o trabajan con uno o trabajan con otro. Acá estamos probando y vamos a hacer con los dos, pero se trabaja, no pueden aplicar a un antecedente un coeficiente porque le conviene y al otro, ¿entienden? No, trabajan directamente con Fitti y Servini como coeficientes de medida, o si no, utilizan el del Tribunal de Tasación. Eso es a Profe, consideración, ya les digo. El de Tribunal de Tasación se utiliza sobre todo para cuando ustedes consideran que es importante el frente y les viene bien o quieren ponderar el frente. Entonces utilizan Tribunal de Tasación, ¿sí? ¿Cómo se aplica el coeficiente Tribunal de Tasación? Directamente se multiplica el valor unitario, el valor por metro cuadrado de la propiedad, el valor que se le está aplicando el coeficiente, directamente se multiplica por el coeficiente. Entonces, en este caso, en el antecedente 1, sería por el coeficiente, que es 0,988. ¿Sí? Se le multiplica por el coeficiente. Y eso nos da 23.857.94. 24.147 por 0,988 da eso. No, 23.000, o sea, 23,857.94. Eso da. Eso da. 23. Sí, profe, eso da. ¿Es? ¿Cero? ¿Cómo decía, profe? ¿Cuánto da 23.857,94. 857,94. 857,94. Bueno, después el antecedente 2. En el antecedente 2 tenemos este valor, 28.571,42, y se multiplica por 0,971. 27.742.84, profe. 27,742.84. Punto. 27, no, punto, ¿cuánto? 27.742,84. 742,34. 84. 24. 84. Ah, bueno. 84, yo estoy como no, bueno, no. La tele como esta que decía punto. Teléfono descompuesto, parece. Sí, estamos así, tal cual. No, ¿cómo se llama la admiradora acá de... La otra vez la vi, siempre se ríe, pobrecita. Yo también me río por él. Yo le tengo pena, pero me río. La que es la admiradora de Susana Jiménez, que tantos años le siguió y siempre la ponen en la tele para reírse. Bueno. Y ella da .com, que se dio su dirección y se equivoca todo. Yo estoy igual. ¿Cuánto es? .com. Me equivoco todo. Bueno, el tercero sería, el tercer valor, que sería 53.000.
333,33. Ay, ¿quién me está ahí mandando tantos mensajes? Por 1000. 99, no. ¿Cuánto era? ¿En 1000 no era? Ese no Por era el... 1000. Por 1000, 1000, profe. claro, me Bien, parecía. profe. Por 1000. Porque este era el ideal. Listo. ¿Y esto cuánto da? Lo mismo, profe, Sí, porque 53.333. porque es la... Bueno. Ahora sumamos, porque es lo mismo. Hay que sumar estos tres valores y dividir por 3 para hallar un promedio de un precio unitario de la zona, o promedio, ¿no es cierto?, unitario de la zona, ¿sí? O del barrio, o como sea. ¿Cuánto nos da ese precio? Sumando. Los 3 y dividir por 3. Como hicimos anteriormente, nada más que con estos nuevos valores, que aplicándole el coeficiente del Tribunal de Tasación. Hay que sumar los 3 valores. La misma fórmula anterior. A mí me da 34.978,03, profe. Bueno. Esperen que yo estoy tratando de terminar. Pero yo le di el dividido por 3, ya no le di el monto total de la suma. A mí me da 17. 794 con 97. Sí. Bueno, estos 3 dividimos por 3. Sí. Y les da... Falta un 0 al final. 53.333.330 es. Bueno, ya les voy a corregir. ¿Me quiere tomar esto? No sé por qué. Ahí el monto de la suma es 104.934,11. No, dividido 3 ya, entonces queda algo. Dividido 3. La suma de los 3 valores dividido 3, ¿cuánto nos da? 17.794,97. No, 34.978 34.978. con 03. 03. Todos distintos. Me da 17. A mí me da 34.978 con 03. Falta un 0 igual acá en el último número. ¿A dónde falta el 0? A mí me da Es multiplicado por 1000. 17.796. Es 0, 310,26. 330. 53.000. No, está bien porque tomamos los Está dos bien, decimales. profe. 53 millones. Bien, ahí sí. 330 terminado, la terminación. Sí. Acá 330. 33. No, está bien, porque se toma dos decimales de cada número, ¿sabes? Bueno. 330 es. Pero bueno. 330 es, porque es la No, se toman solamente los dos decimales después de la coma. No, Lo que chicos, pasa es que no es 1000, es 1,000. No es multiplicado 1000. No es 1000, es multiplicado 1, por eso.
Está bien que sea el mismo valor, nada más, 53.333. Porque Sí, es coma, no es no es 1000, ¿eh? No le multiplicamos con 1000. no, 1,00, ¿no? Claro. Ah, bueno, ahí sí, claro. Sí, No, este valor, ¿cuánto da? Es el valor 34.000. 978.03, profe. Sí. 24.009. 78,03. 03. Bueno, 0,3. Muy bien, ahí escuché bien. Este es el valor entonces. Este es el que ya, aplicando el de tribunal de tasación. ¿Sí? Fíjense que hay 2.000, menos 1.000 y pico de diferencia por metro cuadrado. ¿Mm? Entre el Fiti Cervini y este es de Fiti Cervini y Tribunal de Tasación. ¿Cuál es el que más se usa, profe? Dependiendo, se usan los dos, pero a veces por zona. Se usa mucho el de Tribunal de Tasación y sobre todo para, si quieren ponderar, ya les digo, esas casas, viviendas o terrenos con construcciones unifamiliares de frente amplio y donde el frente se pondera, entonces es mejor el de Tribunal de Tasación. En la zona de Buenos Aires, más céntrica, donde hay más, es decir, menos frente, otro tipo de edificación, entonces utilizan más Fiti Cervini. Pero también una vez que se van alejando la céntrica, también se utiliza el del Tribunal de Tasación. Profesora, me perdí ahí en precio por zona. 78.7, ¿ese de dónde Acá, sacó? en este último, En el de arriba, en el de arriba. en este, acá, 78.7. Por la multiplicación. por 78,7. ¿Ese La de dónde compañera sacamos? está hablando del coeficiente de la tabla, profe. Claro, porque una vez que se aplica, se multiplica directamente, una vez que se obtiene ya el precio normalizado, el precio promedio, el precio normalizado de la zona, se le aplica al terreno y directamente se multiplica por el coeficiente. ¿Sí? Claro, pero ¿de dónde saco ese coeficiente? Y el 78,7 es el que le corresponde de acuerdo a su superficie, a su frente por fondo, le corresponde al terreno a tasar. Fíjese, Entiendo. vamos más arriba, acá está. ¿Vio? El terreno a tasar, el terreno problema, según Fiti Cervini, le corresponde a un terreno de 20 metros de frente por 45 de fondo, le corresponde un coeficiente de 78,7. Está en la tabla de Fiti Cervini. A este monto que sacamos, el último valor, ¿también le multiplicamos por el coeficiente de tribunal o no? Bueno, Cero- ahora cero- hallamos este valor, que este sería el normalizado con el Tribunal de Tasación, ¿sí? Sí. Y a este ahora le tenemos que también multiplicar por el coeficiente que según el Tribunal de Tasaciones le corresponde al terreno problema. ¿Está? A Que era nuestro terreno 0,88,2. que ¿Puede ser? era, sí, nosotros habíamos determinado 0,988, profe. No. Era el del Tribunal de Tasaciones. 82 era. 88,2 tengo, no sé si anoté mal. 0,882. Ah, 0,882. Multiplicamos por 882. Y esto nos da 30.850,62. 62. 30.000. 850,62.
Bueno, ¿Qué sería entonces el precio del metro cuadrado? sería, claro, el precio del metro cuadrado de aplicar a nuestro terreno. Así como acá tenemos el 28.579, ¿sí? Con 68, utilizando Fitti Cervini. Acá tenemos 30.850,72 de acuerdo a la tabla del Tribunal de Tasación. Hay una Acá diferencia. no se divide por 100 entonces, como en el otro era con decimales, No, no, este no. Este directamente se le aplica. la multiplicación. Porque trabajamos con directamente le aplicamos, le multiplicamos Tribunal de Tasación siempre, tanto al terreno a tasar, el terreno problema, como a los antecedentes. Directamente se le multiplica. Ya es 2.200 de diferencia. 22. Profe, ¿y eso no influye a la hora de tasar, digamos? 2.200 pesos por metro cuadrado de diferencia. ¿Sí? Y porque estamos ponderando justamente unifamiliar y el frente, ¿no? En algo estamos ponderando, nos mejora el precio el del Tribunal de Tasación. Pero por eso, ustedes tienen que en eso ya, a medida que vayan teniendo práctica, vayan ponderando por qué sí, por qué no, cada uno de los coeficientes que van a ir eligiendo, determinando, igual que los antecedentes, y luego con una adecuada formulación y fundamentación, explicando por qué. Profe, a mí la diferencia entre tabla y tabla me da 1.336,68. ¿Cuánto? ¿La diferencia? 1.336,68, sí, porque en la primera por zona era 36.314,71, a ese le restamos la del Tribunal de Falta, que es 34.978,03, y ahí me da la diferencia de No, mi 1.336,68. No, pero en realidad el de Fitti Cervini, el 36.000, al 36.314 después le tiene que aplicar, no se olvide de aplicarle el 78,7, ¿eh? Aplicarle el 78,7. Ah, listo. Y le da 28.579, por eso son 2.200 más o menos la diferencia entre... 2.270 son. 2.270 la diferencia entre el precio utilizando Fitti Cervini, utilizando Tribunal de Tasación. Profe, ¿puede subir un poquito más su gráfico a los primeros ejercicios? Quiero mirar una cosita. ¿Subir? ¿Quiere que suba? Un poquitito más. ¿Ahí? ¿Menos? Un poquitito más. Ahí, espera. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Profe, una consulta. ¿Y el tema de los coeficientes de oferta y la zona premium? Bueno, ahora le vamos a ir aplicando. Yo lo que quise primero a enseñar cómo se aplica, ya tenemos los datos identificados, cómo se aplica coeficientes de medida, ¿sí? Uno de una tabla y de la otra. Era lo que quería explicar. Ahora vamos, esperen que voy a guardar estos cambios. Profe. Profe, ¿usted va a subir esto? Sí, yo les voy a subir con la fecha de hoy, ¿sí? Que hoy es 4, si me equivoco, 4, yo siempre perdida la fecha, pero hoy es 4, ¿no? Sí, 4 de junio. 4, profe. Entonces yo le voy a subir así como está, y le voy a poner clase 4 de junio, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que en la clase del 4 de junio hicimos eso hasta ahí.
para que vayan teniendo en cuenta. Y la clase que viene continuamos en base a esto. Hay otros problemas, pero vamos a continuar lo que ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos al otro práctico porque ahí están los otros coeficientes. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Entra uno de estos problemas en el examen? En el examen entra más teoría, porque estas cosas no le... Esto es más para la parte práctica, ¿sí? Que yo ya les voy a ir dando ahora, porque a diferencia de lo que hacían otros años, porque aparte ya me están diciendo que tengo que tratar de terminar a tiempo, tengo que recuperar una clase y tengo que terminar a tiempo, porque tengo problemas después si entrego una semana después, qué sé yo, la clase. Y entonces voy a ver si me dan los tiempos, o si no, vamos a ir haciendo, vamos acá y ustedes van haciendo ya una tasación, avanzando con cada paso que vamos nosotros dando, ¿O podemos como hacer un para trabajo después, práctico? como para después poder, aunque sea en un día, una clase, o lo que sea, en algún horario que nos pongamos de acuerdo, entonces cómo ver, discutir, qué hicieron, cómo hicieron, quién tuvo dudas, por qué no así, bueno, ¿entienden? Sí, sí. Pero en realidad el integrador, el que van a hacer en el campus virtual, es más teoría, ¿sí? Es más la parte teórica de la fórmula y todo, pero en lo que sea teórico, ¿no? Sí. Gracias, profe. Bueno. ¿Cómo le aplicamos estos coeficientes de homogeneización? Acá tenemos una serie de coeficientes, ¿no es cierto?, para tasar. Como por ejemplo, de topografía, que se usa menos, pero lo vamos a ver de algunos autores, y los distintos coeficientes están en este trabajo, en este que es el práctico número 3, creo que se llama, ¿no? El práctico 3. Lo tienen subido también. Fíjense que la fórmula, el problema es esto lo tienen ¿cómo se llama? Los trabajos de Aguiar, esta fórmula que es un modelo, es decir, como un prototipo, ¿cómo se aplica al problema a tasar? El problema, es decir, vendría a ser lo que ustedes van a tasar, el terreno a tasar, es igual al antecedente por los asimiladores. Asimiladores él le llama a esos coeficientes, ¿no es cierto? Los coeficientes asimiladores o correctivos, ¿sí? Entonces, de este prototipo de fórmula, esta fórmula modelo, ¿qué quiere decir? Que el dato aplicable a su problema, al terreno a tasar, los valores para aplicar al terreno a tasar va a salir de los valores de los antecedentes por los asimiladores o por los coeficientes. Él le llama asimilador a lo que nosotros le llamamos o los coeficientes correctivos o coeficientes de homogeneización. Entonces, el problema es de dónde sacamos esos asimiladores, está bien, de la fórmula, de las tablas, el problema, pero cómo lo aplicamos en la práctica. Entonces, de esta fórmula modelo antecedente por asimilador, que el problema es igual al antecedente por asimilador, el asimilador, si tomamos solo asimilador, va a ser igual al problema, ¿sí? Al valor lo del terreno a tasar, lo que le correspondería al terreno a tasar, sobre antecedente, es decir, la relación entre el problema, el problema que sería el terreno a tasar, los valores que tenemos, que justamente que tienen que surgir de nuestra tasación, sobre el valor del antecedente, dividido el valor del antecedente. Este sería el modelo siempre. Es decir, en una palabra, la relación entre
el asimilador o el coeficiente correctivo que de acuerdo a los datos que le correspondería a nuestro problema, al terreno a tasar, dividido el antecedente. ¿Sí? Entonces, dividido el coeficiente o el asimilador que le corresponde al antecedente. En este caso, me parece que este es el que tomé como ejemplo, es el de ubicación. El de ubicación, ¿por qué? Bueno, el de ubicación, ¿por qué? Y de acuerdo a este problema que tomo como modelo, a esta fórmula que tomé como modelo, ¿por qué le puse 1 al problema? Arriba le pongo 1. ¿Por qué? Porque está en una zona normal, en una zona promedio, en una zona normal. Entonces no lo tengo, le corresponde el 1, el entero, es decir, que no tiene diferencia. No están en una zona ni muy importante, premio, no de categoría, ni tampoco en una zona baja, ¿sí? Entonces, nuestro terreno a tasar está en una zona normal. Por lo tanto, le corresponde 1. En este caso, en este ejemplo que le estoy dando, ¿no? En cambio, el antecedente que estoy tomando me está diciendo que está en una zona premium, que sería, ¿se acuerdan en nuestro problema? El antecedente 3 creo que estaba en una zona premium, o era el problema que estaba en una zona premium. No, el antecedente El estaba en una 3. zona premium, ¿no? Sí, Bueno, el 3. el antecedente estaba en una zona premium. Entonces, el antecedente 3, al antecedente 3 le vamos a tener que aplicar, como es premium, le correspondería un asimilador de 1,25. Porque, ¿qué quiere decir el 1,25? Que del 1, que el normal, que sería ninguna zona ni baja ni zona importante, que no hay que ni castigarla, ni mejorarla, ni tampoco ponderarla, le correspondería a 1. Pero está en una zona premium quiere decir que tiene un valor de 25% más, ¿entiende? Por estar en una zona premium, entonces le corresponde 1,25. Dividimos 1, dividido 1,25, porque nuestro terreno problema, nuestro terreno a tasar está en una zona normal, entonces no le podemos agregar, no le podemos aplicar el valor del antecedente directamente. ¿Por qué? Porque está en una zona premium. Entonces a ese valor del antecedente que se vendió, cuando el momento de venderse, se valorizó que estaba en una zona premium, ¿entienden? Por eso está con un 25% más. Yo le tengo que sacar esa mejora de valor, esa ponderación que le hice en su momento por estar en una zona premium. ¿Por qué? Porque le voy a aplicar a un terreno problema, al terreno que estoy tasando, que está en una zona normal, que no está valorizada, no le tengo que valorizar por estar en una zona de mejor categoría. Entonces, divido. Siempre es el del problema, el asimilador del problema o el coeficiente del problema arriba, que como no está en una zona premium le corresponde 1 nomás, dividido 1,25, que es el coeficiente del antecedente que está en el premium, que está en una zona de mejor categoría. 1 dividido 1,25 creo que me da 0,8, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, entonces, le vamos a aplicar al valor del antecedente 3, que el nuestro está en categoría premium, ¿se acuerdan? No me acuerdo cuál era el valor por metro cuadrado que del antecedente 3. Por ejemplo, que fuera 27.000 pesos por metro cuadrado. A ese 27.000 pesos le tenemos que rectificar multiplicándole por un coeficiente de ubicación de 0,8. ¿Entiendes? Le tenemos, y nos va a salir menos, porque el 0,8, siempre que lo que es menor al entero, resta, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 27.000, supongamos que salió 27.000. No, 53,33.32, profe, era ese. Ese era, bueno, multipliquen eso, el 53.333,33, multipliquen por 0,8.
42.666,66. Bueno, ¿vieron? De 53.000 me baja a 42.000. ¿Por qué? Porque en el 53.000 por metro cuadrado estaba ponderada la zona premium, ¿entienden? Y yo no puedo utilizar un valor de zona premium, porque mi terreno a tasar está en una zona normal, una zona promedio. Entonces yo no le puedo agregar ese valor. Entonces, ¿es antecedente? ¿Qué quiere decir? ¿No lo utilizo porque está en zona premium? No. Si tiene medidas semejantes, si tiene otras condiciones por el cuales ustedes ponderan y quieren utilizar esos valores, porque ustedes tienen certeza, porque ustedes trabajaron en la venta, en la colocación y realmente vendieron y están en las mismas condiciones que el terreno a tasar en cuanto a ese mercado, lo único que hacen es corregir ese valor que está ponderado por estar en una zona premium, le quitan esa ponderación, ¿entienden? Aplicándole el coeficiente de ubicación que le corresponda. ¿Y de dónde vamos a sacar ese coeficiente? Si tiene ponderado el premium en el 1,25, le tienen que rectificar relacionando el que le hubiera correspondido a nuestro terreno a tasar, que le corresponde a nuestro terreno a tasar, que como no está en mejores condiciones, es 1 directamente, porque está en una zona promedio, dividido 1,25. Ahora, si nuestro problema estuviera en otro tipo de zona, como por ejemplo en una zona buena, que no es premium, pero es buena, creo que le corresponde 1,10, algo así, dividimos 1,10 por 1,25, ¿entienden? Dividimos el coeficiente de ubicación que le corresponde a nuestro terreno a tasar por el coeficiente que le corresponde al antecedente. Y lo rectificamos en menor medida, pero lo rectificamos. Y así se trabaja con todos los coeficientes. Profe, disculpe que le moleste. ¿Sabe que, profe, son las 7 y nosotros tenemos otra clase? Bueno, sí. Bueno, escuchen una cosita. Esto nomás yo quería mostrarle cómo, ¿cómo se llama? Cómo se vamos a ir utilizando de acá en adelante los asimiladores o los coeficientes, ¿sí? La clase que viene vamos a ver esto. Si quieren ya leer y ver este material, entonces vamos a ir viendo cada coeficiente, son los más usados, los que están en este trabajo son los más usados, y después, y la clase que viene vamos a completar todo nuestro problema, por lo menos la parte de todos los coeficientes, no todavía las mejoras, pero sí lo del terreno. ¿Está? ¿Estamos? Muy bien. Sí, profe. Profe, para sacar la tabla del coeficiente de ubicación, ¿esa cuál es? ¿La de Barbano es? No, es este, esperen. Bueno, no se vayan todavía, esperen que ya me fui. Segundo, este no, el tercer, ¿cuál es? Este. Esperen. Fíjense, acá está. El coeficiente, acá está de ubicación. Estos son los que utilizan más los autores. El lote ubicado en una zona buena es 1,15. En zona premium le corresponde 1,25. En una zona normal o promedio, como le llamamos, 1, es decir, sin ningún cambio. En una zona media-baja, 0,9. Y si está en una zona desvalorizada, va de 0,7 a 0,8. Esos son los que le corresponderían de acuerdo a la ubicación. Ahora, ustedes son los que tienen que ponderar la zona. Eso ya depende de su práctica y de su consideración. ¿Por qué les parece que es media baja o por qué le van a poner que es una zona buena? Eso ya caracteriza. ¿Está? Está, gracias. Sí, profe. Bueno, estamos hasta acá. La clase que viene, vean vayan, lean por favor eso y vamos a ir aplicando todos esos coeficientes en el problema. Profesora, ¿todo lo que vimos hoy va a dejar en la aula virtual?
Sí, está todo en ya está todo en el aula virtual. Yo lo que hoy hicimos con usted, lo que yo hice con ustedes hoy, lo voy a alzar al aula virtual y le voy a poner la fecha de hoy para que sepan. Porque hay otros trabajos prácticos, número 2, creo que el número 2, sí. Hay otro, entonces el que tiene la fecha de hoy es lo que hicimos con ustedes. Gracias. Muy bien, ¿estamos? Vamos, profe.